El Café Sabueso es un espacio para tomar cafecito, mientras platicamos sobre lo que pasa en el país, el mundo y las redes sociales. La idea es reflexionar sobre temas del día a día que pueden ser usados para desinformar. Bienvenidos todos, muchas gracias por acompañarnos en este primer Café Sabueso. Les queremos agradecer su asistencia y sumarlos a nuestro festejo, porque resulta que estamos cumpliendo 10 años de verificar, 10 años del Sabueso en Animal Político, un trabajo, ya lo platicaremos, que para nosotros es muy, muy importante. Entonces, esa es una primera razón importante, insisto, para celebrar y para arrancar nuestro Café Sabueso. Bueno, para compartir nuestro café con ustedes, yo soy Mar Blancas, yo soy la coordinadora de redes sociales de Animal Político y quiero invitar a los que están aquí a mi lado a que se presenten en 30 segundos contándonos quiénes son y cómo les gusta su café. Pues muy buenas noches y gracias por la invitación. Yo soy Luisa Cantú Ríos y en este momento soy directora de noticias en Canal 11. Tomo el café negro, solito, pero muy caliente. Yo soy Daniel Moreno, soy el director de Animal Político, periodista, y pues yo a mi edad tomo, primero, descafeinado, segundo, con un chorrito de leche, para que no sea tan ácido, y tercero, muy importante, deslactosada. Así me gusta el cafecito. Sí, ¿qué tal? Soy Arturo Daén, soy el coordinador del Sabueso, que ya somos 18 verificadoras y verificadores en el equipo. Y sobre el café, pues igual ya lo tengo que tomar deslactosado, no soy tan grande, pero no, perdón. Pero bueno. No, y pues muy básico. Ajá, igual. Yo soy el jefe, imagínense, nada más, si no fuera yo el jefe. Perdón. No, pues muy básico, la verdad, igual americano, caliente, sin azúcar. Envidio mucho a la gente que tiene como gustos más refinados del café, pero en mi caso, con que no queme el café, ni la cafetera, ni el departamento, creo que con eso está bien. Bueno, pues queremos arrancar contándoles qué entendemos por desinformación y por qué hacemos este trabajo, y déjenme arrancar para después pedirle, por supuesto, a Luisa y a Daén su comentario al respecto. Todos los días, en todo momento y sobre todos los temas, nosotros tomamos decisiones. Por supuesto, podemos hablar de la decisión de votar en tal o cual sentido, pero ni de lejos nos referimos solo a eso. En cualquier decisión que se tome, nosotros estamos convencidos de que esa decisión solo se puede tomar con libertad si se tiene la información correcta. A mí me gusta luego caricaturizar el ejemplo y decir que si un día vas en un auto y preguntas una dirección y alguien te dice que des vuelta a la derecha cuando en realidad es vuelta a la izquierda, pues vas a tomar una decisión equivocada. Eso para nosotros es el tema central. Defender, apoyar, acompañar, estimular, promover la libertad de cada uno de los lectores, pero no solo de los lectores, de cualquier persona, para tomar estas decisiones con buena información. Es decir, no nos dedicamos a la verificación para cazar perlas de tal o cual declarante, sino lo hacemos con esta vocación y convencidos de que la mentira atenta además contra la democracia misma. Entendemos el periodismo como servicio y, por tanto, creemos que es un servicio útil para la gente. Esa es, digamos, las razones centrales por las cuales hacemos este trabajo y somos parte además de una red que existe en todo el mundo de verificadores. Ustedes saben que cada vez más hay medios, no solo en México, sino en todo el mundo, dedicados pues a la verificación. En América Latina somos parte de una gran alianza que se llama Latam Chequea, en donde hay medios, en el caso de México, si no recuerdo mal, somos por lo menos 3 medios dedicados a esto. Las compañeras de Verificado que están en Monterrey, y hay un medio nuevo, y me disculpo que se me acaba de olvidar el nombre, porque es muy reciente el medio, pero bueno, insisto, es porque cada vez hay más medios que nos estamos dedicando a este tema. Pero esa es la razón de fondo y por eso nos importa compartirlo en este primer Café Sabueso, porque nos parece el centro del asunto. Bueno, a Daén le va a tocar responder una pregunta interesante, porque seguramente entre nuestros invitados hay alguien que nunca ha escuchado ni siquiera la palabra verificar en el sentido de la información. ¿Cómo le explicarías a un extraterrestre qué es la desinformación
Primero que agradezco es no tener que explicar, no sé, cómo votar en la reforma judicial o algo así con tanto cargo. Eso sí Esta está pregunta cañón. está más leve. ¿Y qué le diría a un extraterrestre? Pues primero que pues, los seres humanos somos seres peculiares, digamos, en nuestro comportamiento, que se encontrarán a personas que les van a decir que hay hechos alternativos, otros datos o una posverdad. Pero creo que es importante primero tener claro que justo hay una verdad y una mentira. Por más que nos quieran a veces confundir con que hay subcategorías y demás, yo le diría al extraterrestre, oye, hay verdad, hay una mentira, 2 más 2 son 4, si dices 2 más 2 son 5, eso es desinformación, es mentira. Entonces empezaría por eso, como por darle ejemplos. Si dices que el agua cura el COVID, pues es mentira, es desinformación. Y si dices que el agua cura la sed, eso es verdad, ¿no? Entonces le contaría eso al extraterrestre para empezar, como dejar muy claro que hay una verdad que se puede encontrar, y más con el tema pues de periodismo, que es tan importante justo para buscar esa verdad. Yo por suerte estoy del lado B del equipo porque diría que verificación y desinformación y seguramente los voy a confundir. Y a Luisa le voy a preguntar, ¿tú cómo se lo explicarías qué es la desinformación a un niño? Bueno, afortunadamente también soy mamá, entonces vengo más o menos preparada. Yo quizá le diría que la desinformación es pues la información que se induce con un fin que no es el bien común o el bien social, ¿no? Cuando hay una agenda oculta y a propósito se induce un dato o sí, alguna comunicación. Creo que si fuera un niño mexicano tendría que ampliar mucho más el contexto. Me parece que a veces las cosas son un poco más complicadas que verdad o mentira, ¿no? Y también creo que, retomando un poco la conversación que han puesto ya sobre la mesa, creo que el contexto mexicano requiere retroceder varios pasos atrás antes de hablar como en absolutos, ¿no? El ecosistema de medios en México y la relación público-privado en México es una que merece muchas horas de análisis, quizá llegaremos a eso un poco más adelante. Entonces yo diría también cuando se usan medios que deberían ser para el servicio, para fines que son privados o mercantiles, ¿no? Eso también creo que es desinformación. Pero creo que también es desinformación cuando se usan agendas de poderes, y pienso en los económicos o, por ejemplo, los religiosos. Siendo mujeres eso nos atraviesa un montón, para hacerle creer a las personas cosas, ¿no? Y ahí es donde creo que lo de verdad y mentira es mucho más complejo. Creo que es desinformación decirle a las mujeres que no pueden decir sobre su propio cuerpo, ¿no? O decirle a alguien que tiene menos derechos que otra persona. Es decir, creo que yo sí creo en las subcategorías, justamente hablando de empezar un poco el debate, porque creo que la realidad es muy compleja y que a veces podemos decir esa mujer le pegó a ese hombre y puede parecer una verdad, pero si no cuentas que estaba huyendo de un entorno de violencia, no es verdad, ¿no? Entonces, creo que hablar de estos conceptos nunca puede ser algo simple. Creo que más bien hay que hablar de las capas que implica nuestro ecosistema. Sí, claro, perdón. Justo esa dicotomía la planteé como muy básica para el extraterrestre, pero sí, claro. Sí, A mí me dijeron el viejo niños truco, y las ¿no? infancias son importantes. Pero hay zonas, claro, muy grises. Y de lo que mencionas, claro, o sea, la verificación es importante justo también entenderla como para defender derechos. Derechos y que la información es un bien colectivo, ¿no? Que no es una mercancía, y que justo verificar ayuda a que permanezca un derecho para todas y todos y que no esté justo en manos de una élite, ¿no? Y lo de otra vez volviendo a lo de verdad y mentira, digo, lo decía también para este tema de que justo a lo mejor muchos políticos ahora lo plantean, mienten tanto que justo la gente ya no sabe distinguirlo, ¿no? Ya dudan de todo, es una estrategia, y ahí es justo donde creo que es importante insistir en que sí hay verdades. Hay obviamente zonas grises, pero hay verdades, y a partir de eso podemos partir del debate de la verificación, ¿no? Sí, y me meto para simplemente comentar, porque coincido en ese sentido con Luisa. A nosotros nos importa siempre subrayar que en efecto las mentiras no las genera el grupo de WhatsApp que todos tenemos con nuestros tíos y nuestras tías, que en mi caso ya son primos y primas por razones de generación. Entonces, siempre es importante destacar lo que nosotros hemos investigado, y no solo nosotros, por supuesto muchos otros medios, es detrás de una mentira siempre hay un empresario, un político, un partido, un consultor. Las mentiras se generan para obtener poder económico o poder político. Quienes promovieron el cloro como cura del COVID se beneficiaron económicamente de esto. Cuando se investigó
¿Cuál era el origen de esto? Se supo que había empresarios que vendían cloro dedicados a financiar esta propaganda. Eso es lo que nos importa siempre subrayar. Cuando nosotros, por ejemplo, nos hemos metido a verificación en elecciones, el origen de la desinformación que busca atacar al rival siempre está generado por un partido, por un candidato o por un consultor y, dato siempre importante de subrayar, utilizando recursos públicos. Entonces, por eso nos importa insistir. La desinformación no es generada por tíos o tías que mandan piolines y además desinformación. No, siempre tiene un fondo, ¿no? ¿Puedo poner otra capa? Por favor. Y plataformas con insuficiente regulación, ¿no? De acuerdo, Porque efectivamente de acuerdo. el espectro público, que es lo que obliga al escrutinio y a la transparencia, pero también en plataformas que hoy estamos viendo han tomado partido activamente y que tienen algoritmos que propician eso, ¿no? Es decir, espectro público con reglas privadas sin regulación. Sí, qué bueno que lo metes. Fíjate que no sé si han visto, pero llevamos apenas un par de días en donde la inteligencia artificial china está teniendo un papel protagónico e incluso más de uno diciendo es mejor que las versiones que hay en otros países. Hoy veía yo a una periodista cubana exiliada en Madrid que le preguntó a la inteligencia artificial china si Cuba era o no una dictadura. Y pues la inteligencia artificial te contesta diciendo, no hombre, el gobierno cubano tiene un profundo, amplio y gigantesco respaldo popular, ¿verdad? Bueno, eso creo que es importante siempre de recordar, en efecto, ¿no? Pusieron atención, ¿verdad? Porque como lo mencionaron, la desinformación está en todos lados y en todos los temas, en salud, en política, en nuestro día a día podemos ser víctimas de la desinformación. Y más ahora, porque la inteligencia artificial nos ha puesto un par de trampas y es muy común encontrarnos en todas las redes sociales imágenes que son falsas y que son evidentemente falsas. Seguramente se cruzaron con el Papa y su nuevo look, o Donald Trump en un equipo de fútbol americano. No, esa no es real. Pareciera, pero dudo mucho que Donald Trump tenga ese cuerpo. Y Donald Trump rescatando gatitos en un lago o abrazándolos. Estas, por la calidad de la imagen y algunas expresiones, podemos notar, o tal vez no todos, como Daen, que acaba de dudar si era real, que son falsas. Sin embargo, hay otras que por el contexto en el que nos los plantean o la calidad con la que están hechas nos hacen dudar. Entonces aquí queremos que nos ayuden a identificar si la siguiente imagen es real o es inteligencia artificial. Pueden gritarnos, ¿eh? ¿Es Xóchitl o es inteligencia artificial? ¿Parece Xóchitl? ¿Sí es? ¿Quién vota porque sí es Xóchitl? ¿Quién vota porque es inteligencia artificial? No duden, no duden. La mayoría votó porque sí es Xóchitl. Sin embargo, esta imagen fue creada con inteligencia artificial y además de esto fue utilizada durante su campaña. Entonces, pues más de uno aquí seguramente fue víctima de desinformación. Trump en un McDonald's. ¿Qué tan probable es que hayan fotografiado a Donald Trump entregando papitas? ¿Es Trump? En efecto, es Donald Trump. Esta imagen es real. Y la siguiente es un poco más fuerte. Es una zona de guerra. ¿Es verdad o es creada por inteligencia artificial? La mayoría cree que es falsa, posiblemente por la calidad de la imagen. Yo me atrevería a decir porque es una imagen muy fuerte. Sin embargo, la imagen es verdadera. Y seguramente la encontramos algunos en Twitter o en alguna otra red social pensando que estaban magnificando el hecho, pero esta imagen es real. ¿Me ayudas con la siguiente? Esta es actual y seguro la encontraron más de una vez en Twitter porque es el tema de los últimos días. Donald Trump ha deportado migrantes esposados y encadenados. ¿Sí o no? ¿Cierto o falso? ¿Quién cree que es verdadera? Levanten la mano. Levántenla sin miedo, porque son varios. Bueno, pues queremos contarles que esta foto
Ha circulado muchísimo en los últimos días, pero es falsa. Nosotros la verificamos y fue hecha con inteligencia artificial. Claro. Y déjame solo hacer el comentario porque es una de las paradojas. El dato es cierto, es decir, Trump sí deporta migrantes esposados, pero esta foto en particular es falsa. Bueno, pues esto es solo un par de ejemplos para que lleguemos a dimensionar cómo en cosas mínimas podemos creerlas solo porque nos dejamos llevar por el contexto o porque nos las presentan en el contexto correcto. Y claro, y justo un tema siempre con la desinformación es que ataca justo nuestro lado emocional. Ahora hay mucha indignación obviamente por este tema de las deportaciones. Entonces esta imagen, pues justo tenemos una noción de que están ocurriendo las deportaciones y pensamos, claro, es real. Y le damos RT muchas veces sin tomar un respiro y justo ahí se va generando una bola de desinformación. Y lamentablemente también luego muchos periodistas han caído en ello. Entonces otra vez, por eso es importante verificar para no hacerlo más grande. Creo que vale la pena subrayar en efecto que pues la inteligencia artificial está generando cada vez más desinformación y cada vez más dificultades para detectar esa desinformación, porque insisto, aprovechan un dato real, pero se genera una imagen falsa. Y quizá la parte más importante, retomando lo que dice Daen, que me parece clave, es la desinformación siempre busca pegarle a tus sentimientos, a tus ideas, a tus prejuicios y exacerbarlos. Esa parte siempre es importante de recordar, pero sí quizá podríamos dejar sembrado este tema que es, si la información que estás leyendo o la imagen que estás viendo te genera esta reacción, enojo, te genera algo mucho más cercano a las tripas que a la cabeza, aguas, es muy probable que sea desinformación. Y esto es lo que hemos visto una y otra vez, insisto, se aprovechan de una idea que tengas, estás a favor de X o de Y, estás desesperado buscando qué cura el COVID. Bueno, esa información, la que te dice, oye, los gobiernos te están mintiendo, esta es la opción, evidentemente está aprovechando de tus preocupaciones, tus miedos. Eso es una característica recurrente de la desinformación, ¿no? Perdón, siempre sí. Justo alguna vez entrevisté a una, me parece que Sofía Telles, era antes del Departamento de Ética de la UNAM sobre inteligencia artificial, y decía, es que no deberíamos decirle inteligencia artificial, sino probabilidad, porque no es que sea inteligente, es que escoge con probabilidad. Entonces, si tú nutriste el algoritmo con un prejuicio o con un sesgo, ese es el resultado que te va a dar. Y validarlo como inteligencia también lo pone en una categoría que le da verdad, aunque es probabilidad. Ah, mira, buen punto. Sí. Bueno, a ver si antes de que tú intervengas, Daen, o para que aprovechar esta intervención más bien, si me cuentan qué desinformación o con qué tipo de desinformación se ha topado que más los ha impresionado, indignado, impactado, que les ha causado, que les ha explotado la cabeza, porque sé qué pasa. Todo el tema de salud es uno que me ha generado mucho estrés. Es muy difícil, justamente por los intereses, por los conflictos de interés que tienen muchas de las industrias de las que son parte los medios de comunicación y las redes sociales. Es muy difícil saber si uno está leyendo información pues real sobre temas de salud, ¿no? Sobre el daño real que hace la comida chatarra o las bebidas azucaradas, sobre si los estudios tuvieron conflicto de interés cuando se llevaron a cabo, ¿no? Como que creo que esa información, y hoy más que nunca viendo hacia atrás sabemos que se permitió muchísima información falsa, no solo en las etiquetas, pues, ¿no? En las campañas de publicidad y todo. Y el dolo de eso es terrible, porque la obesidad infantil y todas las consecuencias que eso tiene para las personas mexicanas, el sistema de salud, el uso de recursos, todo, es profundamente pues corrupto y triste, ¿no? Entonces es una que a mí particularmente me parece grave. Sí, justo en el tema de salud, uno de los momentos de desinformación que más me impactó fue en la pandemia, con este tema de que supuestamente los médicos le sacaban el líquido de las rodillas a los pacientes. Sí, justo, ahora parece como algo pues hasta gracioso, ¿no? Pero en su momento pues había médicos que estaban siendo agredidos, les aventaron ácido, todo tipo de situaciones, y justo era la pandemia pues un terreno muy propicio para la desinformación porque había mucho temor, era algo desconocido, entonces se dio ese tipo de situaciones en aquel tiempo de la pandemia, recuerdo.
Sí. Digo, yo pondría primero dos temas generales, que es sin duda el tema de la salud. Coincido contigo, Luisa. Creo que durante muchos años se permitió publicidad engañosa, que básicamente eran mentiras, para promover el consumo de productos que se ha demostrado pues no son buenos para la salud, y así nos los vendieron. Ese sin duda es un caso. Quizá en lo personal a mí me impactó más toda la difusión del cloro, porque generaba un daño adicional en los pacientes, y creo que esto es un tema sin duda fundamental. Y en el caso, bueno, de política, bueno, podríamos mencionar cualquier cantidad. ¿Por qué? Pues porque sabemos, quizá un problema es que estamos demasiado habituados a que un político de cualquier partido mienta. Nos parece algo connatural. Nosotros hemos intentado mantener la indignación, porque sí creemos pues que es importante que haya un costo social, un costo político, un costo electoral a la mentira, cuando de política se trata. Y esto, por desgracia, no lo hemos visto porque se ha normalizado la mentira. Y para nosotros, insisto, siempre es importante insistir, no tenemos por qué escuchar una mentira. Esto no es normal. Y eso tenemos que combatir cotidianamente, ¿no? Sí, justo en el tema político me impacta mucho también la polarización que hay, que muchas veces llegas a verificar algo, un dicho de algún político, y hay cuentas en redes, tanto que parecen bots como humanas, que descalifican tu verificación y dicen esto no es cierto, eres neoliberal, eres chayotero, pero ni siquiera se fijan en la verificación, en los datos mismos, cómo está sustentada, si tiene un documento detrás, nada. Ya es como algo muy polarizante de especie de tribus, donde ya la verdad queda de lado. Entonces ese es un tema que creo que también se puede mencionar mucho, ¿no? La polarización. Claro, y por eso siempre hay que subrayar el ejemplo de los empresarios que mintieron para promover sus productos, el ejemplo del político que miente para promover sus políticas públicas, sus candidatos o lo que sea, que deberían de ser sancionados. Para nosotros, incluso, en un tema que obviamente nos rebasa, pero que siempre creemos que es pertinente mencionar, es ahí debería de ir la legislación a trabajar. Cuando detectas que un consultor de un partido, que además está documentado, no estamos imaginando nada, el consultor de un partido político recibe recursos públicos para generar una campaña para mentir. Bueno, en 2018, y por desgracia no ha habido cambio en este terreno específico de la ley, se probó que ocurría esto, y se probó que había recursos públicos. En su momento, el Instituto Nacional Electoral hizo la investigación, llegó a la conclusión, pero no pudo sancionar a nadie, porque resulta que era un particular el que estaba detrás, digamos, pero era un particular, pues que era el jefe de una consultora que trabajaba para un partido político, ¿no? Bueno, ese particular, como el instituto no puede, y el tribunal lo validó, no puede sancionar a un particular, se quedó el caso impune. Para nosotros sí creemos pues que debería de abrirse esta puerta. La sanción a quien genera y a quien la paga, a quien se beneficia pues directamente por la desinformación, ¿no? Yo regresaría otro paso también para hablar no solo de sanciones, sino de prevención, porque me parece que sí hay vías que son factibles, digamos. El tema de hablar de regulación siempre es que el fantasma de la censura o los límites a la libertad de expresión se hace presente, y qué bueno que se haga presente, ¿no? Es algo que nunca podemos obviar. Yo pienso que ampliar el espectro no solo a partidos políticos y personas en la función pública, que son, digamos, por ley orgánica los primeros sujetos obligados, es importante, porque creo que de lo que debemos de hablar en general es de conflicto de interés. Porque efectivamente son partidos políticos, pero son empresarios, pero son farmacéuticas, pero son grupos élites con intereses, ¿no? Oxfam tiene muy documentado que las personas ultra ricas en este país fueron producto de corrupción público-privado, ¿no? Concesiones, privatizaciones, demás. Y estos ultra ricos, que son además 14, o sea, ni siquiera es difícil de mapear, están ahí literal, tienen medios de comunicación, ¿no? Entonces, aquí somos más, imagínate. Literal, sí, o sea. Y estos medios de comunicación, pues entonces están hechos para ser parte de una agenda casi de extorsión, ¿no? Entonces, así como los partidos políticos, también estos conglomerados que tienen intereses, ¿no? Hay que ampliar, digamos, el espectro, creo yo, más bien al conflicto de interés. Puedes tener un banco y ser un medio de comunicación que reporta temas financieros, no lo sé, ¿no?
puede ser el Estado y dar reportes. O sea, son como preguntas que creo que hay que poner justo a la discusión pública, ¿no? Entonces yo lo pondría desde ahí. Y creo que efectivamente, así como sanciones, hay regulaciones que pueden prever esto. Una es el conflicto de interés. Pues no puedes tener una mina y reportear minería, punto, ¿no? O sea, no puedes tener una farmacéutica y hablar de temas de salud, punto. No puedes tener un medio de comunicación y tener a tus empleados sin las condiciones laborales propias, porque eso también genera un ecosistema en el que les pones vulnerables a la desinformación, a los sobornos, ¿no? Entonces creo que hay muchas pequeñas acciones que sí, sin tocar el problema de la libertad de expresión, pueden hacer mejores medios de comunicación, porque al final los políticos mienten en medios de comunicación. Y creo que ahora ya hay posicionamientos de medios de comunicación. Por ejemplo, muchas feministas dicen, yo no voy a replicar a un fiscal que revictimiza a una mujer, aunque sea la autoridad, que en mi escuela de periodismo era, no, si la autoridad lo dijo es una fuente oficial. Pues no, también es un posicionamiento político decir, yo no voy a hacer megáfono a esas cosas, ¿no? Entonces creo que podemos ir como poniendo pequeñas reglas que nos ayuden. Yo soy un convencido de que la mentira no cabe dentro de la libertad de expresión y que eso es, sin duda es un tema a discutir en su momento. No me meto ahorita porque no es el interés, pero coincidiendo sin duda con mucho de lo que mencionas, yo simplemente daría ese otro paso, ¿no? Que es, mentir no es un derecho, mentir no es libertad de expresión. Habría que probar, habría que ver categorías, hay mucho tema para debatir, pero quizá solo dejaría la referencia de que en efecto pensar en regulación es complejo, porque cuando se ha hablado del tema en el Congreso, lo que han querido es sancionar al ciudadano último, lo cual es, ¿no? O sea, tías del mundo a la cárcel, pues no. O sea, tenemos que pensar en quien lo genera, quien obtiene un beneficio, no en el difusor final, que finalmente cae en la desinformación y bueno, difícilmente tiene toda la gente las herramientas para tenerlo. Solo terminaría diciendo, para nosotros, por eso, la educación digital es muy importante. Como no nos vamos a sentar todos a esperar a que haya una regulación al respecto, y además es un tema no fácil de debatir, sí apelamos a compartir con todos cómo creemos nosotros que se puede evitar ser parte de la desinformación y difundir la desinformación como un tema clave para por lo menos frenarla desde el nivel del usuario, digamos, ¿no? Bueno, pues todo esto es porque el sabueso de Animal Político, comenzó con una duda. ¿Y cómo replicamos esta información verificada? Y para eso, pues hablamos con Tania Montalvo, que está en Reino Unido, y ella es una de las fundadoras del Sabueso junto con Daniel, y nos va a contar cómo inició este trabajo que hoy cumple 10 años. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tania Montalvo, yo soy periodista mexicana. Estaba el gobierno de Enrique Peña Nieto en ese momento y existía como este vacío de qué hacemos con toda la información que el gobierno de Peña Nieto nos está lanzando constantemente, ¿no? Porque había mucho control en la información, publicidad gubernamental, muchos mensajes oficiales, comunicados de todas las secretarías de Estado, de Presidencia, etcétera. Entonces, el contexto en el que nació el Sabueso, pues finalmente había como este vacío en donde la ciudadanía también estaba muy molesta con el gobierno de Enrique Peña Nieto, mientras el gobierno de Enrique Peña Nieto estaba intentando controlar la narrativa con distintos mensajes, ¿no? Justo pues en este contexto de todos los programas estrella de Enrique Peña Nieto, nosotros elegimos el de la cruzada, el eslogan de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que decía que 3 millones de mexicanos comen mejor. Pues básicamente, después de hacer esta investigación, a la conclusión a la que llegamos con el Sabueso fue que los mismos funcionarios y los mismos datos de gobierno federal lo que indicaban es que el gobierno federal estaba asumiendo que cuando un mexicano tenía acceso o calificaba para tener acceso a un programa social, de inmediato eso significaba que comía mejor o que tenía acceso a mejor alimentación a que cuando no estaba inscrito en ese programa social, y esa verificación creo que pues sigue siendo de mis favoritas del Sabueso, porque mostró claramente cuál era la metodología
del Sabueso, pero además la finalidad, ¿no? De cómo hacer una evaluación independiente, periodística, con académicos, de estos dichos de los políticos de que están en el poder, y utilizar datos e investigación periodística como para dar respuestas concretas sobre lo que puede ser simplemente propaganda. Solo quiero acotar algo antes de que Daniel cuente una anécdota de cómo surgió el Sabueso. Que como vieron en su momento, pues verificamos al PRI, a Peña Nieto, así como ahora verificamos a Morena, habíamos verificado al PAN, a todos los partidos, ¿no? Porque, insisto, hay mucha polarización y acusaciones muchas veces sin fundamento de que tenemos un sesgo, una bandera política, y nada, no es así. Seguimos desde siempre una metodología justo para cuidar que no nos dejemos llevar por eso, que no son opiniones, sino que las verificaciones están sustentadas en hechos y en datos. Bueno, simplemente diría para añadir a esto que tratamos en la medida de lo posible de que el lector, después de leer una verificación nuestra, después de, si quiere, revisar los datos que ponemos, los links que incluimos, pueda llegar a la misma conclusión que nosotros. Es decir, lo que apostamos es que no sea un tema opinable. Si nosotros sostenemos que es falso, nuestra obligación es darte la información, darte las fuentes originales que prueben que esa información es falsa. Y por eso te diría que, pues digamos, más que una anécdota en particular, simplemente diría, el espacio del Sabueso es lo que más conflicto nos ha generado con los gobiernos. Más que cualquier reportaje, más que cualquier entrevista. Nosotros documentamos, por ejemplo, en 2018, cómo desde la campaña del que sería el presidente López Obrador, se financió una campaña de desinformación en contra de su adversario, en ese momento adversario principal, que era Ricardo Anaya, y esto nos generó un rompimiento con el presidente López Obrador, que nos costó varias mañaneras, ya saben, ¿no? Ese tipo de cosas que no me meto al detalle, simplemente lo consigno, pero tenemos claro que decirle mentiroso a un político es costoso en términos políticos, en términos incluso de relación. Simplemente nosotros no tuvimos acceso a información durante el sexenio de López Obrador. Bueno, es parte del costo. Pero, insisto, más allá de especificar el caso de López Obrador, pues sí podríamos decir que cojeaba del mismo pie que Peña Nieto. En los dos casos nos costó un conflicto importante con los gobiernos, con sus partidos. ¿Por qué? Pues porque estamos convencidos, como decía yo al principio de este café, que este es un trabajo, un servicio que le puede ser útil, que le es útil a los lectores, ¿no? Sí, justo aprovechando que está aquí Luisa, justo que nos diera su perspectiva de cómo ve el cambio, justo pues sí, de un sexenio a otro, de un partido a otro en el poder, en el tema de la libertad de expresión. ¿Tú qué has observado? Bueno, primero decir que hablo a título personal, por supuesto. Pues creo que ese es uno de los temas que han abierto más debate, justamente si debe el gobierno y los partidos políticos usar plataformas públicas para responder a información, ¿no? Digamos, cualquiera que sea su juicio. Yo siempre celebraré que las cosas se diriman en la esfera pública. A mí sí, de hablar por teléfono a una redacción y regañar a abrir un debate público, prefiero siempre el debate público. De dar una conferencia en un sexenio a darla todas las mañanas, siempre voy a escoger que haya una todas las mañanas, ¿no? De, digamos, dejar de calificar con base en su poderío corporativo a los medios, a quizá abrirlo más con todas las implicaciones que puede tener y que estamos transitando ese análisis también, siempre voy a preferir la apertura, ¿no? Entonces, digamos, sí empezaría diciendo que a mí me parece un avance este ejercicio en la esfera de lo público. También creo que, desde mi perspectiva, tampoco creo que el derecho a la información sea una cosa que podemos dejar únicamente en manos privadas. Y lo estamos viendo ahorita con, Google borrando a Palestina del mapa o al Golfo de México, ¿no? y lo pongo en digamos, ejemplos muy extremos, como las plataformas de medios de comunicación y de redes sociales, ¿no? Porque, claro, a pesar de que hay mucho periodismo independiente muy honroso todos los días, también hay mucho periodismo que no lo es. Entonces también decir, bueno, solo los medios de comunicación tienen la obligación y el servicio social
de informar cuando la lógica en México ha sido históricamente corporativa, tampoco me parece algo asertivo. Yo sí pienso que el Estado, que es el garante primario de la Constitución, podría entrarle al combate a la desinformación. Es un derecho, el de la información. Entonces, como ente público, a mí sí me parece, y lo digo como alguien que trabaja en un medio público y milita ahí, sí tendría que ser una responsabilidad. Ya metodologías, simetrías, que también creo que es una discusión muy importante, ¿no? Que sea una cosa simétrica, garantía de derechos, que no haya repercusiones, es toda otra discusión. Pero de saque pensaría que sí, para mí sí es algo celebrable lo público. Porque pues sin duda habría que platicar del tema, es un tema debatible. Creo que sería indispensable, por ejemplo, meter como elemento clave la asimetría de insultarte en una mañanera usando recursos públicos, mintiendo y atacando específicamente a un medio y la absoluta imposibilidad de responder pues, en una tribuna parecida, ¿no? Entonces, habría que meter eso, habría que meter. Nosotros, me refiero a Animal Político, yo en lo personal, siempre hemos defendido los medios públicos. Yo soy un convencido de que los medios públicos son necesarios, siempre y cuando se entiendan como medios del Estado. Creo que es un tema debatible. A mí me gusta, pues, como simple espectador, ver lo que significa el cambio de administración, por ejemplo, en el Canal 11. ¿Por qué? Pues porque sabemos que en el sexenio pasado, pero también en los gobiernos del PRI y los gobiernos del PAN, pues el Canal 11 era el espacio para la difusión del boletín oficial, no para otra cosa. No, pues justo en el tema de los medios públicos, pues este sexenio, bueno, también en el anterior vimos estas secciones como Quienes quieren las mentiras, Infodemia. En el Sabueso pues hemos documentado justo cómo estas plataformas dicen combatir la desinformación, pero en varios momentos también la han difundido, ¿no? Y también han estigmatizado a periodistas. Entonces, pues eso, el Estado y los medios públicos son muy importantes para contrarrestar la desinformación, pero me parece que estas plataformas no lo han hecho del todo y pueden hacer algo mucho mejor justo para prevenir la desinformación y justo generar educación mediática, ¿no, Luisa? Absolutamente. Yo, esto que ponían sobre la mesa sobre la diferencia entre medios partidistas o medios, y digo, se ha puesto incluso desde la propia mañanera al debate público, medios estatales y medios públicos, es un universo de diferencia. Creo que hay ciertas herramientas que sí significan un avance y son distintas en los públicos y en los privados. Los públicos tenemos, digamos, una serie de candados de derechos de audiencias que no necesariamente todos los públicos tienen. Desde Defensoría de Audiencias, que tiene un proceso legal en el que están involucrados además un montón de otros actores, de discriminación, pero de función pública, de Hacienda, ¿no? O sea, como que, digamos, sí hay una serie de candados que quizá lo que tendríamos que hacer es difundir con mayor asertividad, ¿no? Que la gente sepa que si tiene una duda, una exigencia, porque además, por supuesto, como entes públicos nos debemos a la ciudadanía, y ahí sí me asumo, digamos, como funcionaria pública, a la transparencia, y por ley orgánica la debemos y es nuestro deber. Entonces, quizá lo que hace falta también es decir, hay un montón de herramientas que ya existen para que la gente exija esa explicación, ese derecho de réplica, esa metodología, ¿no? Oye, ¿con base en qué se hizo esto? Y es nuestra obligación contestar. Y además hay un abogado del lado del público, pues hay un consejo ciudadano que no escogemos ni participamos nadie que trabaje en el medio público, que sirve para eso. Entonces, también pues aprovechar estos espacios para que la gente sepa que esas son sus herramientas y que deben, y para eso están. Bueno, la verificación de los datos es algo que hacemos en el Sabueso todos los días. Y para eso quiero aprovechar que está aquí Daen para que nos cuente cómo identificas que una noticia es falsa. Sí, justo, pues son varios elementos, algunos ya los mencionamos. Primero, justo que cuando nos encontramos una publicación que justo apela a nuestro lado emocional, que nos causa enojo o incluso miedo, que de inmediato nos incita, que ataca ese aspecto de nuestra personalidad, eso ya es una primera red flag, ¿no? Como se menciona ahora. Y pues justo cuidar mucho los detalles, ver quién publica lo que estamos viendo en redes, muchas cuentas que roban personalidades, que se hacen pasar por otras personas, revisar qué tipo de perfil es, qué ha publicado antes. Entonces creo que eso es muy importante, ¿no? El contexto, qué tipo de cuentas son y observar mucho los detalles, me parece muy importante, revisar qué tipo de cuentas están publicando lo que se difunde y siempre insistiría eso, ¿no? Tomar un respiro
antes de compartir algo, porque parece insignificante, que no causa daño a nadie, pero justo se va haciendo una bola de nieve que ya vimos afecta a derechos y afecta a personas y tiene una consecuencia real en el mundo. Sí, yo solo agregaría que en una de esas, medios públicos, medios privados en general, tendríamos que estar trabajando en educación digital, porque nosotros lo resumimos en algo súper simple, que es, pues antes de compartir la nota, tómate, casi te diría 10 segundos, para pensar si esa nota te generó un enojo, te encendió, te provocó, para revisar cuál es el origen de la nota, si el medio lo conoce, si alguna vez habías oído hablar de él, si algún otro medio trae la misma información, lo que decía Daén de pues quién es el que lo está difundiendo, sobre todo en Twitter, que sabemos que es un espacio de mucha desinformación y de mucha confrontación hoy en día, ocurre con frecuencia, o si es un grupo de Facebook en el que estás y que acostumbra circular desinformación. O sea, creemos pues que aun cuando podríamos hacer desde legislaciones, políticas públicas y demás que creemos importante, siempre subrayar que educación digital sería un elemento en común para políticos, medios privados, medios públicos, simplemente para insistir en eso, que es, si te esperas unos segundos, si piensas en, espérame, esta nota, antes de compartirla, sobre todo en WhatsApp, en Telegram, que son redes cerradas y que es muy difícil para un medio de comunicación enterarse, tomarse estos segundos y preguntarse estos básicos. ¿Conozco el medio? ¿Algún otro medio trae esta misma información? La cuenta de la que la estoy tomando es una cuenta en la que, no sé, ya conozco, he visto información adicional, es una cuenta que de repente me encuentro. Si lográramos promover esto que es, insisto, así de básico y que creemos puede ser útil, no definitivo, pero sí útil y muy útil en el sentido de que terminaría con eso, recordar algo. Cada uno de nosotros somos de alguna forma un influencer. ¿Por qué? Pues porque si tú tienes una cuenta de Facebook, es probable que tengas a 50, 100 o 500 amigos, las comillas que quieran, pero gente que te conoce, y que cuando ve que tú compartes algo, como te conoce, pues te da cierta credibilidad y es muy probable que difunda esa misma mentira, que crea en lo que dices y además la difunda. Por eso, insisto, aun cuando no se trata de que el problema se solucione con esto nada más, pero sí puede ser un elemento importante para que cada uno de nosotros simplemente no reproduzca esta información, ¿no? Y yo agregaría un elemento adicional, que es mantener la indignación ante la mentira, no acostumbrarnos a la mentira. Insisto, no es normal que nos mientan y no tendríamos que aceptarlo, ¿no? Ahí yo solo, si puedo agregar, o sea, no solo es porque quieran que estemos enojados, pues no, es un modelo de negocio. Sí, claro. Estas interacciones tóxicas, pues, entonces también como esos 10 segundos pueden servir para no hagamos más rico a Elon Musk, ¿no? O sea, no hagamos justamente que esto siga siendo un negocio para los malos de Malolandia. Y solo ahí problematizaría un poco, para eso me invitaron, supongo, el tema de la educación digital, porque aunque por supuesto la educación es una herramienta, digamos, de independencia y es súper importante, a mí me preocuparía solo que eso signifique traducir la responsabilidad a la persona usuaria, ¿no? Solo poner esa acotación, porque por más que yo tenga que aprender de medicina, si el médico me da una mala receta, pues la bronca va a ser suya y la responsabilidad final está allá. Entonces, como que, digamos, la educación digital no debería eximir el buen funcionamiento, digamos, de las plataformas. Claro, no, totalmente de acuerdo. Es lo que siempre insistimos, que es, hay alguien detrás. Hay alguien que está ganando algo con tu desinformación. Ellos son los que tienen que estar sancionados. Porque coincido, no es un asunto de se resuelve la desinformación si cada uno de nosotros se toma estos segundos. Ojalá, pero no es suficiente. No podemos mandarle la carga pues a la persona cuando hay quienes obtienen beneficios específicos por esta razón, ¿no? Sí, justo, pero ahí también entra otra vez el Estado, ¿no? Justo como los medios públicos que pueden jugar ese papel justo a favor de la ciudadanía, intervenir para generar educación mediática, o justo intervenir a estos casos que mencionabas de las Big Tech, de las redes sociales, ¿no? Ahora con el caso de
de Meta, ¿no? Que causó mucho cisma, de que, sí, pues justo, Meta decidió cancelar su programa de verificadores, al menos en Estados Unidos, coincidentemente con que llega Donald Trump al gobierno, lo que se ha interpretado como justo como un viraje pues a la derecha en este momento, a la ultraderecha de estas redes sociales, y genera mucha preocupación porque justo hablando de si se permite el lenguaje de odio, entre otras cosas ahora cambian la política para que, entre otras cosas recuerdo que permiten ahora comparar a una mujer con un objeto, o decir que una preferencia sexual es una enfermedad, ¿no? A ese nivel de situación se llega, donde justo ya se permite un lenguaje de odio que la ultraderecha defiende como que es la libertad de expresión y que el movimiento woke los está censurando, pero pues son discursos antiderechos y que atacan justo a los individuos, y que justo ahí pues tiene que intervenir pues el Estado, me parece, de algún modo, algún tipo de regulación, o si no, pues justo decirle a la ciudadanía, cuidado, ¿no? Hay una élite, en este caso tecnológica, que está con el mando de las redes, y pues cuidado porque te pueden en un momento manipular o permitir un discurso justo de odio en este caso, ¿no? Efectivamente, digamos, estos los huecos del Estado los aprovechan los privados, ¿no? Entonces, efectivamente, si Facebook y Twitter y todas, bueno, X, tienen este poderío es porque hay un hueco científico y de innovación y de inversión en esas cosas que hay en lo público, ¿no? Entonces, claro, no solo es decir, prevenir, ¿no? Hay que adelantarnos para justamente que esos huecos no los termine llenando alguien con un interés que no es el bienestar común. Perdóname, solo quisiera terminar porque además es un tema que ha estado circulando a raíz de la decisión de Meta en Estados Unidos, de Meta-Facebook. Nosotros somos parte de la red de medios que trabaja con Meta para combatir la desinformación. Pero a nosotros nos importa siempre subrayar un par de cosas que son clave. La primera es que el acuerdo que tenemos implica que cualquier nota que circula en Facebook y que nosotros verificamos y consideramos falsa, primero, se publica en Animal Político, es decir, si no está publicada en Animal Político, no lo hicimos nosotros. Y lo segundo es que el acuerdo con Meta es que no se censura, no se elimina el post que miente. Lo que se hace es agregar el contexto para darle al lector la opción de revisar lo que verificamos para que la gente tenga la información que nosotros creemos falsa con los datos que creemos que son ciertos. Ese es el acuerdo que tenemos con Facebook, lo hacemos desde 2019, lo hicimos público, los haremos siempre público porque es un contrato abierto que, insisto, si no recuerdo mal, somos 19 medios en América Latina, más o menos, ¿verdad? 19 medios en América Latina que nos dedicamos a esto. Menciono a Lupa en Brasil, menciono a Chequeado en Argentina, a La Silla Vacía en Colombia, medios con los que hemos trabajado mucho desde hace 10 años y que coincidimos pues en este mismo trabajo, hacemos nuestra verificación aparte, pero una de las patas de nuestro trabajo es el contrato que tenemos con Meta-Facebook para hacer estas verificaciones. Pero insisto, todo lo que hacemos de verificación se publica en Animal Político porque para nosotros es muy importante en ese sentido la transparencia absoluta, ¿no? Bueno, pues el objetivo de este Café Sabueso y de los siguientes, que ya como ya escucharon habrá, es que reflexionemos como usuarios también cuál es nuestro papel antes de compartir un post, algo que creemos o se ve, nos convence, nos emociona y parece ser real y que tal vez no lo sea. Entonces ahora vamos a abrir una ronda de preguntas y respuestas por si quieren participar. Solo nos ayudan alzando su mano, por favor. Mi pregunta va un poco enfocada en todas estas actividades, también aprovechando del tema de la verificación que se realizó durante los debates electorales en el pasado proceso electoral. Una de las razones que se ha localizado, que se ha detectado de la desinformación es la desconfianza en los medios tradicionales, ya que históricamente pues muchos han tenido algunas tendencias a apoyar a algunos partidos políticos. Desapegando un poco la verificación de los medios de comunicación tradicionales, me gustaría consultar cuál fue la metodología que se empleó
para la selección de las frases que se verificaron durante el debate y posterior al debate. ¿Cuál fue la metodología o cómo se seleccionaron estas frases? Muchas gracias. No, gracias a ti por la pregunta. Primero, dos cosas. Justo que buscamos en ese tipo de verificaciones de los debates, primero un equilibrio, elegir evidentemente frases de todas y todos los candidatos, no quedarnos con uno solo evidentemente. Y respecto a cuáles elegir, pues siempre buscamos que sea una frase de interés público, evidentemente, que sea una frase que nos ataña a todos y a todos. La relevancia pues la medimos a partir también del contexto que tenemos, ¿no? Del contexto periodístico que tenemos, que tanto una frase nos brinca porque, no sé, si dijeron que bajaban los homicidios 50%, revisamos la semana pasada que en realidad hubo un aumento de esta criminalidad, pues justo a partir de eso seleccionamos las frases, ¿no? Entonces, que sean de interés público, que sean relevantes, que nos llamen la atención por el contexto informativo, digamos, y la metodología, pues eso, es muy importante. Otra vez, no son opiniones ni caprichos, en ese caso, en los sabuesos de los debates, además de buscar documentos o frases o bases de datos para sustentar la verificación, en ese caso estábamos sentados y sentadas con especialistas de organizaciones ciudadanas que están muy especializadas en los temas. Pienso ahora mismo, no sé, en México Evalúa, México Cómo Vamos, especialistas que nos orientan a encontrar el dato preciso para verificar y justo dar una verificación adecuada. Y un paso muy importante que también que es parte de la metodología es buscar a la fuente de la frase. En su momento buscamos a los equipos de Claudia Sheinbaum, de Xóchitl Gálvez, les dijimos, a ver, ya revisamos los datos, los documentos, encontramos que esta frase es falsa o engañosa, los especialistas también coinciden en esto, tú tienes que argumentar algo, tienes algún otro documento para que refutar y demás, y a partir de eso ya definimos ya la verificación que está lista y para publicarse. Pero es eso, seguir una metodología y que no sea solo un capricho, sino que esté todo bien sustentado. ¿Ustedes en su experiencia creen que hay algo que se pueda hacer para trabajar con las audiencias? Porque creo que estamos en una época en la que realmente el contenido periodístico, lo que más la gente quiere, es lo que le da la razón y el sesgo de confirmación. Entonces, ¿hay alguna estrategia en su experiencia que igual se podría realizar para cambiar esta renuencia que tiene la gente a información que no valida lo que ellos consideran cierto? Híjole, mencionas un tema complicadísimo porque en efecto es, yo creo, el gran reto. El gran reto es que la gente hoy está leyendo cada vez más opinión y menos información. Y segundo, está metiéndose cada vez más en su burbuja y eludiendo lo que les reta. Es decir, una opinión diferente la rechaza en automático, y esto pasa cada vez más con la información. Es decir, un reportaje que te parezca que critica, atenta o lo que quieras contra un político que consideres bueno para ti, con mucha frecuencia está siendo combatido por el propio lector, digamos, lo rechaza en automático. Solo terminaría, y creo que es un consenso de los cuatro, que es, el tema importa, e importa porque está dañando la libertad de cada uno de nosotros, está afectando la democracia y está consolidando las opciones más extremas en el mundo que se benefician de la propaganda y de la mentira. No es un detalle menor lo que está viviendo Estados Unidos. Todos sabemos, cualquiera que haya leído alguna encuesta en Estados Unidos sabe que la mitad de los estadounidenses ve el mundo completamente distinto de la otra mitad. Y cuando digo distinto es blanco y negro, es completamente diferente cómo lo ven. Y esto está provocado por la propaganda, por la desinformación y por una clase política empeñada, insisto, en promover la polarización en beneficio propio. Bueno, el resultado de Donald Trump no es casual, está alimentado en buena medida con esto, y lo mismo podríamos decir de muchos más. Por eso nos parece un tema importante y por eso convocarlos siempre a que nos acompañen en el Café Sabueso. Muchísimas gracias a todos. Solo reiterar el agradecimiento, por supuesto, a la Casa Refugio Citlaltépetl, a María Cortina, y bueno, creo que ya se escapó Gris, pero si no, le damos un abrazo. Gracias a todos. A mí solo me toca señalar que este proyecto de Café Sabueso es un proyecto financiado por la Unión Europea de combate a la desinformación. Entonces también les agradecemos mucho, les agradecemos a todos ustedes su presencia, su tiempo, y los invitamos a reflexionar del tema,
a seguirnos en redes sociales como El Sabueso AP y además a suscribirse a Animal Político, porque el periodismo independiente los necesita. Entonces los esperamos en animalpolitico.com. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a todos.